se llama Radiografía Política del Narcotráfico, donde diferenciamos lo que ocurre a nivel internacional respecto a un caso especial, que sería la Argentina, que es un caso nacional, donde no existen carteles internacionales del narcotráfico, entonces tiene otra modalidad, ¿no es cierto? O sea que vamos a hacer algo muy, muy sintético, con un trazo grueso, como para dar un pantallazo general, lo cual va a hacer que hay veces que perdamos en detalle o especificaciones de alguna naturaleza. Por un lado, el narcotráfico, ¿no es cierto? Es un delito o es un problema que tiene una multidimensionalidad, ¿no es cierto? Por un lado, el narcotráfico es crimen organizado. ¿Por qué? Porque se organiza el crimen y da organizaciones de existencias en el tiempo, porque la naturaleza el narcotráfico implica que hay que generar proveedores, hay que generar una cadena de comercialización, hay que generar relaciones institucionales que posibiliten eso, con entes de poder, ya sea políticos, locales o internacionales. En el caso de las rutas y la envergadura que tenga el negocio. A nivel local generalmente genera fractura económico-social, lo cual tiene mucha incidencia dentro de los países, genera corrupción institucional, genera el narcotráfico cadenas de valor globalizadas, como otras empresas, como otras multinacionales, y ya ha generado hace tiempo redes transnacionales de criminalidad organizada, ¿no es cierto? Donde a nivel internacional un poco, este, si bien todavía existen las viejas modalidades, que había como países o carteles especializados, algunos en la producción, caso de los colombianos, o en la producción, digamos, pongamos por ejemplo Perú, Bolivia, carteles colombianos especializados en la elaboración, y otros carteles especializados en la logística, caso de los carteles mexicanos, y otros internos en países como en Estados Unidos en la distribución, ¿no es cierto?, para el consumo en el mercado estadounidense. Lo mismo ocurre en Europa, ¿no es cierto? Actualmente lo que podemos ver que hay muchos carteles que ya generan una cadena de valor nacional e internacional propia, donde van generando esa cadena de valor desde la producción, la elaboración, el transporte, la introducción en los mercados de consumo y el control interno, ¿no es cierto? Pero bueno, son modalidades, las problemáticas que generan a la población son las mismas. La tesis política con que yo trabajé esto es que el narcotráfico internacional, las principales corrientes de narcotráfico internacional, es operado por carteles internacionales, que estos carteles internacionales, caso de los carteles mexicanos, caso de los carteles colombianos, ¿no es cierto?, están, digamos, controlados o auditados por entes de poder de países centrales, caso de la CIA, caso de la NSA puede ser, en particular la CIA es la que tuvo mucha incidencia en esto, en su momento también en Indochina las fuerzas francesas, que son las que en realidad inician esta forma de utilizar el narcotráfico o la producción de droga como una fuente de financiamiento de operaciones especiales e irregulares. Eso fue la Operación X, y uno de los ideólogos fue el coronel Roger Trinquer, ¿no es cierto? O sea, que es caja de recaudación de estos entes y a su vez como herramienta geopolítica. Y el otro esquema es el narcotráfico a nivel nacional, donde no hay carteles internacionales, por ejemplo, el caso de la Argentina, que generalmente estaba manejado por clanes o grupos locales, los cuales, digamos, no llegan siquiera a controlar una ciudad. Caso de Rosario, que es la más mencionada, Rosario no hay ningún grupo o clan que controle el narcotráfico de toda la ciudad, sino que la ciudad misma está dividida. Lo mismo ocurre en Capital Federal, lo mismo ocurre en Córdoba. Por eso, cuando se analiza el narcotráfico en Argentina, me refiero a Argentina, porque lo que tenemos acá nos interesa mucho lo que ocurre en nuestro país, ¿no es cierto? Que es diferenciar
los canales internacionales que operan del narcotráfico con grandes cargamentos, que se suele utilizar mucho la hidrovía para introducirlo y los puertos para exportarlo, enmascarado o como chancho, parásito, dentro de los grandes barcos graneleros, a diferenciarlo de todo el canal del narcotráfico que existe a nivel local, que es el que genera el gran daño, y es el que necesita el lavado de dinero, mientras que el narcotráfico internacional generalmente está operado en Argentina por carteles internacionales, con poco contacto con grupos locales, salvo algunos casos donde estos grupos locales que le dan algún tipo de servicio, algún tipo de logística, algún tipo de cobertura de seguridad y pueden cobrar en una parte mercadería, pero eso generalmente no ocurre. Los carteles internacionales tienen una dinámica propia y mientras menos contacto tengan con entes locales, es mucho más sencillo la operación para ellos y mucho menos comisionistas tienen que tener, ¿no es cierto? Y acá a nivel local, lo que decimos que el narcotráfico está operado por clanes o grupos locales, pero esto únicamente es factible porque está controlado, modulado por una triada de poder. Y esa triada de poder son una triada de poder de facciones corruptas de la política, de la justicia y de las fuerzas de seguridad, si no, no podrían operar. Donde los narcotraficantes locales terminan siendo en cierta medida marionetas del poder, donde cuando o se vuelven molestos o no son obedientes o se salen de los marcos en que se los deja operar, tienen dos fines, o terminan muertos o terminan presos, como ya ha ocurrido. Pero eso es algo central para analizar el narcotráfico que hay en Argentina. Normalmente el gran problema lo tenemos con todos estos clanes y grupos narcocriminales que operan en el narcotráfico local. A nosotros, más allá que es condenable, por supuesto, todo el narcotráfico que existe ligado a los carteles internacionales generalmente tiene poca incidencia a nivel local. Sí la ha tenido, por ejemplo, en el caso de la efedrina, ya en drogas de síntesis, ¿no es cierto? Que tenía un laboratorio, el ingeniero Machu, generó la muerte de los farmacéuticos, ¿no es cierto? El cartel internacional que estaba ligado ahí era el cartel de Sinaloa con el Chapo Guzmán, ¿no es cierto? Y a nivel internacional, en ese marco internacional del narcotráfico, podemos, a grandes rasgos, para ver la relación que existe entre la generación de estas corrientes del narcotráfico en estos periodos, en todas está ligada a poderes imperiales. Y hay tres periodos, es una definición o una caracterización que hago yo, eh, que es que hubo un periodo colonial donde se inicia, o sea, en la famosa guerra del opio de China, ¿no es cierto? Donde la comercialización de drogas era algo legal, el dinero de la droga se usaba para financiar las administraciones coloniales y lo han tenido no solo los ingleses, sino los holandeses con los cuales financiaban toda su colonia y los franceses también, ¿no es cierto? Eso fue legal hasta entrado el siglo XX, donde, bueno, se empieza a condenar o ser ilegal el comercio de droga, ¿no es cierto?, de narcóticos. Esto avanza en Estados Unidos, empieza a tener incidencia en esto a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en el periodo colonial, el que principalmente tuvo incidencia, obviamente, todos lo conocemos, fue Inglaterra, ¿no es cierto?, en la Guerra del Opio. A partir de la Segunda Guerra, el fin de la Segunda Guerra, donde se produce esa bipolaridad, el que tiene más incidencia, mucho más que Inglaterra, porque termina siendo el gendarme de un orden geopolítico, es Estados Unidos. Y Estados Unidos está muy ligada su doctrina de la contención de George Kennan, ¿no es cierto?, abajo de esa doctrina de contención, el narcotráfico, donde Estados Unidos fue parte activa en la generación de zonas de producción, de rutas de comercialización y de mercado de consumo,
estuvo subordinado, lo que decíamos esa tesis, estuvo muy subordinado a sus necesidades geopolíticas locales. Este, Básicamente, el objetivo de la contención era contener al comunismo. Entonces, se fueron generando la guerra de Corea, la de Vietnam. En la guerra de Vietnam se da algo interesante. Bueno, se genera, por un lado, se genera una zona de producción, que es la zona del Triángulo Dorado, ¿no es cierto? Que es básicamente está situado, o sea, en lo que era la Indochina francesa, y es el área fronteriza entre Tailandia, Laos, este, Myanmar, ¿no es cierto? Las otras dos zonas de producción, en las cuales en todas tu incidencia en Estados Unidos es en los 80 y después nuevamente en el 2001, en lo que sería el Cuerno de Oro o la Media Luna Dorada, donde se cultiva amapola. Bueno, en el Triángulo Dorado también se cultivaba amapola, de la amapola se saca morfina y la morfina se procesa y se produce heroína, que es mucho más fuerte y es lo que se utiliza, ¿no es cierto? En el Cuerno de Oro o la Media Luna Dorada, esto es en los años 1900, a partir de la invasión soviética a Afganistán, los Estados Unidos generan toda una zona de producción en la zona de Pakistán, Irán, Afganistán, en esa media luna, generan grandes plantaciones, aumentan por 1000, un 2000% las plantaciones de amapola, donde se empieza a producir opio que genera recurso económico, básicamente capitaneado por la CIA, para financiar a los mujahidines. Esto se vuelve a repetir en el 2001. En el 2001, en la segunda invasión a la zona con la guerra contra el terrorismo islámico, uno de los primeros países, con la excusa de, de Obama, van e invaden toda esa zona a ocupar, que eso formaba parte de una estrategia de desestabilización con la doctrina Rumsfeld-Zebrowski de toda la zona islámica, y ahí lo que genera nuevamente grandes plantaciones de amapola que crecen enormemente, con las cuales financiaban todas las operatorias de desestabilización de los regímenes locales. Y a su vez, en los años 70, esto está en el libro Narcotráfico, Sociedad Anónima, de Larouch, y en algún otro lugar, donde los Estados Unidos son los que posibilitan la formación de los carteles colombianos de la cocaína, porque si no lograban consolidar carteles de la cocaína, esto se hace en la Embajada Yankee en Colombia, básicamente, la que capitaneó la CIA desde ahí. ¿Por qué? Porque si no, no se puede controlar, porque el gran control que hacen eh, estos entes de poder de los estados centrales, de los estados imperiales, básicamente la CIA en el caso de Estados Unidos, es controlar las rutas de ingreso y los mercados de consumo, que son sus propios países. Estados Unidos consume prácticamente el 50% de las drogas y Europa consume un 25% del consumo total de drogas. Por lo tanto, esos dos grandes mercados, que aparte son los más rentables, son los que básicamente ellos posibilitan la utilización de sus mercados nacionales, donde después orientan parte de los recursos de los carteles hacia operaciones que a ellos les interesa. Caso de los 70 o los 80, era direccionada la plata de estos carteles a la compra de armamento y de suministro para la contra nicaragüense, por ejemplo, para fuerza insurgente en contra de estos estados que se salían de control. Bueno, a ver, vamos a seguir viendo un poquito. Acá yo los veo a ustedes, pero yo voy viendo la charla esa que hice. Lo interesante que se da para relacionarlo también con otra cosa, este personaje, cuando forman a partir del 47, 48, el Triángulo Dorado, allá en la Indochina francesa, los primeros que van son los franceses y los primeros que implementan esta modalidad de utilizar dinero
de algo ilícito como las drogas para financiar operaciones ocultas, ¿no es cierto? Esta caja negra para operaciones ocultas o irregulares, la CIA, lo hacen los franceses y lo hace este coronel Roger Trinquier, como yo decía, a través de algo que se llamó la Operación X, y a su vez este coronel, lo curioso, que también está ligado a uno de los tres ideólogos de la escuela francesa para la guerra contrainsurgente o la guerra moderna que le llaman, que es lo que se aplicó, por eso se habla de la escuela francesa, donde bueno, el objetivo es obtener información para en esa guerra asimétrica y la manera de obtener información a través de la bestialidad de la tortura y desaparición. Eh, este personaje tuvo mucha incidencia porque fue el que la puso en operaciones, el uso de dinero de la droga para financiar toda esta operación y después la CIA, digamos, se suma a eso. O aprende de ahí, no solo aprendió de la escuela francesa el tema de cómo actuar en esa guerra simétrica, operativamente en la guerra moderna, sino también cómo financiarse, ¿no es cierto? Este, Tal es así que un poco los Estados Unidos, su interés ahí también era en financiar fuerzas chinas del Kuomintang, que era el ejército nacionalista que enfrentó a Mao y ya estaban en retirada. Inclusive hay gente del ejército que quedó en la zona de Birmania y generó comunidades ahí, inclusive hay hasta pueblos completos, ¿no? Y hay una frase, si yo la encuentro, donde uno de esos generales decía que la única manera de generar recursos para armarse del Comitán que estaba ahí era, dice, acá no tenemos fábrica, acá lo que tenemos es la droga. Entonces, desde ese punto de vista, usaron el dinero de la producción de droga para financiar operaciones geopolíticas, ¿no es cierto? Eh, bueno, algunas, que esto puede decir, son palabreríos que uno dice, bueno, hay muchas referencias, para decir alguna de ellas, por ejemplo, Maurice Dejoux, un ex jefe de la Agencia de Inteligencia Francesa, el SDEC, confirmó parte del esquema de cómo funcionaba esto, ¿no es cierto?, en declaración, en libro. Em, en la década del 60, en ese periodo, inclusive internamente, la CIA utilizó para el control interno de Estados Unidos, que ahí estaba mucho el movimiento hippie, las panteras negras, y para un poco minar internamente estos movimientos. El movimiento hippie era, entre otras cosas, un movimiento contracultural que se protestaba mucho contra la guerra de Vietnam en la facultad, y bueno, ellos lo van orientando, y a través de la operación Chao se llamó, el que estaba a cargo era un agente de la CIA, Ronald Stark, crean la Hermandad del Amor. La función era suministrar básicamente LSD de droga y todo aquel que lo pidiera en forma gratuita porque era un organismo destinado a eso. Y el objetivo era minar internamente, ¿no es cierto? O sea, la CIA no solo lo utilizó en lo externo, fundamentalmente lo usó en lo externo, sino internamente, ¿no es cierto? Para dinamitar ese movimiento desde adentro. Eh, en los 70, ¿qué es lo que producen? Como yo comentaba, los 70 en América producen la cartelización de los carteles colombianos, del mismo cartel de Medellín y el cartel eh, ¿cómo es la otra ciudad? Que estaban los hermanos Ochoa, bueno, no me acuerdo ahora. Cali. Pero los hermanos Ochoa siempre estuvieron muy ligados a la CIA. Con Pablo Escobar fue una asociación de conveniencia, ¿no es cierto? El cartel de Cali era el Ochoa. Este, También, ¿quién tuvieron de asistente en esta operatoria para Centroamérica? Bueno, es muy conocido el caso de el general Noñega, de la Fuerza de Defensa de Panamá, que operaba ligado a ello, y cuando no le sirvió más y digamos, fue un personaje complejo de manejar, sabemos que terminó preso en Estados Unidos. Básicamente en los 70, ¿qué es lo que hacen? Cartelizan la producción colombiana, y el lavado de dinero se hacía mucho a través
del Panamá, por eso un gran paraíso fiscal también Panamá, y Venezuela. En Venezuela lo que tenía mucho que ver la familia Cisneros, que es la que tiene después Venevisión, creo que es. Y se inaugura toda la ruta del Caribe, donde ahí llegaba a través del Caribe, ¿no es cierto? En la década del 80, básicamente lo hace en dos frentes. Por un lado, lo hace en el frente de, perdón, a ver, estaba viendo acá. Bueno, en el 80, en Centroamérica, ¿qué es lo que hacen ahí, básicamente? Por un lado, generan la conexión del cartel de Medellín con los carteles mexicanos, que son, digamos, ahí está Miguel Ángel Gallardo, el jefe de jefes, donde el narcotraficante eh, hondureño que trabajaba para la CIA hace la conexión con Rodríguez Gacha, que era del cartel de Medellín. Entonces ahí se empieza a especializar donde el cartel colombiano de Medellín, de Pablo Escobar, producía, eso a su vez iba a los carteles mexicanos, cartel de Guadalajara fue ese, que antiguamente era el de Sinaloa, pero el de Guadalajara que lo especializan en eso. Y deja de producir, porque había una zona, el Triángulo Dorado también que le llamaban, en los estados de Sonora y otros dos más, que ahí se producía. Entonces, esto en anuencia también con el ejército mexicano. Entonces, esa triangulación de que hacen Félix Gallardo, cartel de Guadalajara, carteles mexicanos, que introducen la droga en Estados Unidos. El que hace la conexión, el hondureño, era Mata Ballesteros, muy conocido, esto quiero los nombres por si los quieren buscar. Y bueno, Rodríguez Gacha, el cartel de Medellín. Esto después fue corroborado en muchos libros, inclusive hay José Luis Velasco de la Universidad de México, ha escrito un libro en eso, bueno. Pero un poco fue eso lo que fueron haciendo en América, y toda esa plata, esto se vio, toda esa plata no, digamos, buena parte de ese dinero la CIA obligaba a que estos carteles financiaran los grupos contrainsurgentes centroamericanos, ¿no es cierto? Otro caso sonado donde se usó no solo venta de armas fue el caso Irán Contra, donde estaba Oliver North, que eso cobró notoriedad en el Congreso, está en el informe del Comité Kerry, que no solo se le vendió armas, que era ilegal en ese momento, y con esa arma, con ese dinero de las armas que se le vendía a Irán, que estaba prohibido, primero usaron a Israel como intermediario y después lo hicieron de forma directa. Se usaba también para compra de financiar todo el tema del tráfico de droga, y a su vez con eso que ingresaba en Estados Unidos, los carteles debían proveer de armas y suministros a todos estos movimientos insurgentes, ¿no es cierto? Yendo a ver, vamos a ver más adelante, y paralelamente en los 80 sí, está en el 79, creo que 78, 79, Rusia va en auxilio del gobierno, porque en realidad el gobierno de Afganistán le pide auxilio, ellos van o invaden, como se lo quiera ver, o sea, el enfoque es de acuerdo a la visión que tiene cada uno, ¿no es cierto? O invadieron o fueron porque les pidió el gobierno, que es real, el gobierno les pidió que vayan a asistirlo, y ahí, para asistir toda la resistencia de los mujahidines, la CIA genera lo que se llama el cuerno de oro o la media luna dorada. No es que en esa zona no se producía, en esa zona se produjo durante años opio, ¿no es cierto? Había cultivos de amapola. ¿Cómo se produce? La amapola tiene un bulbo, ese bulbo se rasga, de ahí sale lo que sería la savia lechosa, ¿no es cierto? Eso se deja oxidar al aire, se raspa, se va generando la bocha de opio que se puede fumar, pero si no el opio se trata químicamente, ¿no es cierto? Del opio se produce morfina
y de la morfina se produce heroína, que es lo que se utiliza normalmente para drogarse. Eh, Ahí la producción, o digamos los cultivos de campo de amapola creció exponencialmente, se utilizó para eso. Algo que, como dije, nuevamente se repite en el 2001. O sea, en una síntesis del 80 yo había puesto cocaína para armar a la contra y opio para armar a los mujahidines, ¿no es cierto? Donde atrás de todo eso está la CIA, un poco corroborando esa tesis que decimos, que una de las principales corrientes, y no es la principal corriente del narcotráfico a nivel internacional, está subordinada y modulada y apuntalada por estos entes de poder para financiar una gran caja negra para financiar operaciones geopolíticas, ¿no es cierto? En la década del 80, que es la tercera etapa, ¿no es cierto? Que yo diferencio, ya es una etapa de la caída del muro de Berlín, la caída del imperio soviético, ¿no es cierto? Del eje, de ese imperio del mal, y empieza toda la etapa de la globalización y el poder unipolar de Estados Unidos. Durante toda esa época se hace más difícil seguir esta conexión que siempre estuvo modulado porque hay muchas referencias digamos, la ligazón de la CIA con el tráfico de estupefacientes, narcóticos, de narcóticos, va. Y ¿qué es lo que hubo en esa época que se puede ver un poco más? Bueno, en esa época lo que se puede ver tuvo un montón de técnicas de desestabilización de gobiernos a través de las famosas revoluciones de color y algo que después, durante el siglo XXI, se generan todas las revoluciones de la primavera árabe, donde a partir de causas subyacentes, problemas reales que existían en estos países, bueno, potenciaron toda una serie de convulsiones, todo eso dentro del marco de la doctrina Rumfeld-Zebrowski. La doctrina Rumfeld-Zebrowski, ¿qué es lo que se plantea? Se plantea, Rumfeld fue el secretario de defensa de George Bush hijo, Zebrowski era un almirante que es el ideólogo, y hay otro más en realidad que fue el que el que se le acerca al contraalmirante Zebrowski, donde, ¿qué es lo que dice esa doctrina? Dice que aquellos países que no estén asimilados a la globalización, estamos hablando de los 90, mediados de los 90, en el 95 creo que se expone, inclusive se expone a nivel de Consejo de Seguridad, dicen, bueno, todos los países que no estén asimilados a la globalización, no podemos invadirlo y controlarlo a todo, que es lo que ellos históricamente hicieron. Entonces el planteo es generar la guerra y el caos permanente en esos países. ¿Para qué? Para posibilitar saquearlos de una forma mucho más simple a través de las multinacionales, porque en realidad todo el periodo de la globalización fue la globalización del esquema y o los agentes productivos por excelencia, que son las multinacionales del Estado profundo yanqui, y bueno, había que generar el mundo adecuado para que estas multinacionales puedan ir, y bueno, a través o de gobernantes corruptos, de gobernantes de facto que pusieron ellos, o con facciones, como ocurrió después en Libia, negociar y poder llevarse los recursos primarios sin tener que andar teniendo problemas de ocupar y controlar países o invadir países, ¿no es cierto? Este, Atrás de todo eso están todas las técnicas de desestabilización, que en los 90 fueron las revoluciones de color, que también se dieron principalmente en Europa, pero también en Asia, pero a través de toda esa estrategia de Medio Oriente, ¿cuál es la primera zona que ellos detectan, digamos, para generar ese caos permanente? Bueno, básicamente es todo un listón que agarra todo el norte de África y se introduce en Asia de todo lo que sería el mundo islámico, ¿no es cierto? O sea, desde Marruecos a Pakistán más o menos iba eso, exceptuando por supuesto Israel y Jordania, ¿no? ¿Qué otra cosita podríamos comentar? A ver, en ánimos de amigo, a ver si podemos ver. Las revoluciones de color, que yo decía,
uno no, o sea, no los ha seguido, pero este, atrás de todas esas revoluciones de color que, por ejemplo, hubo algunas exitosas, por ejemplo, en octubre del 2000 en Yugoslavia, la revolución de las rosas en Georgia en el 2003 contra Shevardnadze, la revolución naranja en Ucrania en el 2004 con la elección de Víctor Yushchenko, la de los tulipanes en Kirguistán 2005, la del cedro en el Líbano 2005, revolución de los jazmines en Túnez 2010 contra Sine al-Ben Ali, revolución de terciopelo en Armenia contra, bueno, el nombre chino Serge Sargsyan. Bueno, y hubo otras que fracasaron, pero se intentaron también. La Revolución Blanca en Bielorrusia, en contra de Lukashenko, fue en el 2006, a la Revolución del Azafrán en Birmania en el 2007, para tratar de derrocar la dictadura de ahí. No nos olvidemos que si bien el Triángulo Dorado no está en su época dorada, pero sigue siendo un lugar donde se produce amapola, se produce heroína y el control de eso es un poder económico, ¿no es cierto? La Revolución Verde en Irán del 2009, en Bolivia en el 2008 el plan de balcanización del altiplano, entre el altiplano y el oriente boliviano, todo eso requiere mucha financiación. ¿Quién fue uno de los principales? Porque también se financia a través de la USAID, que es la organización o el Departamento para el Desarrollo de Estados Unidos. Está la organización donde está Patricia Burde, que es como algo encubierto de la CIA, para la eh, para la defensa de la democracia, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, la NED, New Endowment Democracy, la Fundación para las Democracias. Eh, Todo esto, ¿quién financia todo eso, además de eso? Bueno, hay una red de organizaciones para las sociedades libres manejada por George Soros. George Soros, esto se puede ver inclusive en el portal de la Open Society. Ellos declaran pues, que George Soros, la red del arma de fuego, ya del 84 hasta era el 2014, había invertido en todos estos procesos de sociedades libres la friolera cifra de 32.000 millones de dólares. Y después yo, recogiendo otro artículo, había gastado 4.000 más, o sea, hasta el 2018-2020, George Soros y la Open Society, que es una red de fundaciones, canalizó, invirtió o inyectó 38.000 millones de dólares para financiar sociedades libres. Muchas de estas revoluciones, como por ejemplo la de 2004 Ucrania y antecedente, bueno, recibió muchísimos millones de dólares para promover eso, donde los llevaban a otros países, les enseñaban qué técnicas se usaban mucho. Bueno, muchas de las técnicas que se usaban está en un libro que se llama De las dictaduras a las democracias, que la hace Gene Sharp, es el nombre de la Fundación Albert Einstein, y ahí él tiene 179 medidas con las cuales de lucha civil, con las cuales destronar gobierno, desestabilizar gobierno, ¿no es cierto? Quizás esa fue la metodología, o de hecho fue la metodología de muchas de ellas, pero el dinero provenía mucho de las fundaciones que manejaba George Soros, ¿no es cierto? O sea, un poco hay una relación entre las doctrinas geopolíticas del momento y el financiamiento. Y a su vez, ¿de dónde vienen muchas de las financiaciones para la Red Atlas, para la Open Society, para la New Endowment Democracy? Y bueno, hay mucho, la CIA ha generado un gran canal de bancos, de organizaciones filantrópicas que a su vez son las que utilizan para generar la donación y cortar, digamos, el seguimiento de mucho de eso, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos por el tiempo? Yo pues voy viendo un poco. No, no hay problema. Podemos continuar esto sin... 8:33, vos. Eso un poco es el marco internacional. En 15 minutos, 20 minutos, hemos reducido 2 horas. Vamos ahora a cómo es el marco nacional, ¿no es cierto? En Argentina,
el caso es un poco distinto. A ver, vamos a ver si podemos ver bien. En Argentina, a diferencia de esos carteles internacionales, de esa lógica internacional, tiene una lógica propia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Argentina es un mercado nacional, o un caso de un país donde, si bien operan carteles internacionales, operan más usando la Argentina como lugar de paso y de exportación a través de los puertos y de envío, ¿no es cierto?, de grandes cargamentos, generalmente a través de barcos, cargamentos de 1 o 2 toneladas, que van normalmente de Argentina, no va a Estados Unidos, va a Europa, y iba vía Portugal, vía España, pero actualmente se utilizan también canales que van a través de África, y de África, vía el Mediterráneo, ingresan generalmente por Italia, también por Francia. ¿Qué se usa mucho? Que esto ya usaba Estados Unidos. Estados Unidos también para armar esos canales de comercialización interno, que también los usaba en su armado de la red Gladio, por ejemplo, en Europa. Eh, Estos organismos de inteligencia como la CIA y el MI6 están muy relacionados con las mafias locales, la mafia córcega en Francia, la mafia siciliana, la 'Ndrangheta, que hoy actualmente es la organización criminal más fuerte de Europa, muy ligada al tema de la droga, que es Calabresa, que las utilizaron generalmente a ellas, que son las que se encargan de la introducción en el mercado interno de estos países y la comercialización. Este, Acá nosotros, de esos carteles internacionales que operan, básicamente en Argentina han operado carteles colombianos, carteles mexicanos, y yo voy a mencionar algunos casos grandes donde se vio la conexión, y actualmente el que ha ingresado mucho a participar a través de la hidrovía es el primer comando de la capital de San Pablo, ¿no es cierto? Que debe ser hoy quizá la organización más grande. Se calcula que el primer comando de la capital tiene entre 28.000 y 40.000 integrantes, o sea que es algo monstruoso. Y prácticamente en Brasil estaba la familia do Norte en Bahía, el Comando Vermelho en Río de Janeiro y el primer comando de la capital en San Pablo, que hace su aparición pública con un hecho muy parecido a lo que ocurrió acá, en Argentina hace poquito, de salir a generar actos de terrorismo para generar el terror social, para obligar a las autoridades a negociar. Ellos lo que hicieron en el 94 en San Pablo, agarraron una cantidad importante de colectivos, lo que serían los colectivos urbanos nuestros, donde cerraron las puertas, tiraron molotov adentro y quemaron a la gente viva, pero es algo monstruoso. Inclusive yo comenté una vez, yo en esa época estaba en pareja con una chica brasilera, ¿no es cierto? Y veíamos el Fantástico, el Alfredo Globo, y yo vi eso, quedé conmocionado por la violencia, pero eso no se veía acá. Había gente que quería salir, pues estaba prendido fuego adentro del colectivo, y estos no dejaban que se abran las puertas para que la gente se queme adentro, fue tomado por las cámaras, ¿no es cierto? Esa técnica es muy del comando, del primer comando de la capital, y el primer comando de la capital ha entrado, ya hace 2 años se han encontrado en la cárcel de Coronda, pues la principal forma de extenderse el primer comando de la capital es a través de las cárceles, ¿no es cierto? Y bueno, acá ya se ha detectado. No sé si será por eso, porque se ha copiado, pero lo que pasó acá en Rosario, hará un mes, donde se generó ese estado de terror, que mataron colectiveros, taxistas, es el estilo del PCC, ¿no es cierto? Acá en Argentina, entonces, excepto ese canal que hay que diferenciar internacional, que tiene poco contacto y hasta poca incidencia con lo local, está el canal local, ¿no es cierto? Ese sí opera. ¿Y cómo opera? Bueno, opera a través de clanes o grupos locales, ¿no es cierto? Generalmente muchos de ellos son familias, ¿no es cierto? Y funcionan siempre auditados, modulados o autorizados por una triada de poder, que es su controlante,
que no lo controla en el sentido de que son los que mueven el negocio. El negocio lo mueven los grupos narcocriminales. Lo que hace este poder controlante es limitar la vida que pueden tener estos grupos, qué es lo que pueden hacer, y después esa tríada de poder constituida por facciones corruptas de la fuerza de seguridad, de los políticos y del poder judicial, recaudan de ahí lo suyo, ¿no es cierto? A través de extorsión o a través de las licencias que se dan, como sabemos, que generalmente en cada seccional es el subcomisario. Por eso cada vez que se va un comisario se lleva a su subcomisario, es el que opera en terreno. Entonces, ese es el esquema que es distinto al de los carteles, donde aparte estos grupos, como mencioné anteriormente, narcocriminales o clanes locales o familiares, no llegan siquiera a controlar una ciudad. El mismo caso Rosario, vemos que están los monos, están los Alvarados, está la Tata, estaba el Pimpi, o sea, que cada uno tiene su zona, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué otra cosita podemos ver de Argentina? Este, y Argentina, bueno, fue evolucionando, primero siguiendo una vieja caracterización que había hecho el general Seinelin, dice que los países tienen tres etapas: primero se constituyen un país de tránsito y consumo, después se empiezan a formar estas organizaciones, ¿no es cierto?, que se instalan y generan producción y que generan organizaciones de crimen organizado. Acá en Argentina esto empieza, esto está inclusive en el caso Guerreri. La dictadura argentina en el año 80 tuvo mucha incidencia, también lo relata Michael Levin, que fue el primer agente de la DEA asignado a la Argentina. La DEA se funda en el 73, época de la dictadura. Michael Levin, y en ese libro La Gran Mentira Blanca, detalla claramente cómo la dictadura argentina fue la que en gran medida genera y apoya el golpe de Bolivia en el 80, donde García Meza asume, y ahí fundamentalmente militares argentinos enseñándole a los bolivianos a instaurar esa política este, de la escuela francesa, ¿no es cierto? Y a su vez la CIA haciendo lo mismo que hizo en los 70 en Colombia. Le enseña cómo cartelizar la producción de cocaína. Eso es lo que describe Michael Levin, por eso hay muchos libros escritos, inclusive hay uno de Gary Webb en Estados Unidos que describe lo que yo comentaba en la CIA, que bueno, aparece Gary Webb, este periodista, que hizo muchas notas, y después fue el periódico, no lo quiso sacar más porque bueno, era muy picante lo que contaba. Apareció suicidado pero con 2 tiros en la cabeza, ¿no es cierto? Algo complejo. Lo mataron. Por eso, y Michael Levin, el agente de la DEA que relata todo esto, hizo toda su carrera, tuvo 30 años trabajando en la DEA, después que terminó hizo estos libros, hizo 2 libros, yo me estoy refiriendo ahora a La Gran Mentira Blanca, y explica cómo la DEA podía avanzar en su investigación, pero nunca sobre las grandes cabezas del narcotráfico, pues siempre tenía una protección y esa protección era la CIA. Este, Él se fue muy defraudado, pues todo lo que hicimos no tenía sentido, era una mentira, porque se hacía, la DEA siempre trabajaba subordinada a la CIA, ¿no es cierto? En Argentina, entonces esta dictadura que instaura García Meza, que estaba Galtieri, el segundo comando, se explica cómo además del puerto en el 78 que se hace, que viene un cargamento de Bolivia, que esto lo explica mucho Carlitos del Frade, en realidad vino a través de la Ruta Blanca, que es la Ruta 34, donde se usó mucho en el caso de Galtieri, y cuando se saca a Viola, porque bueno, internamente había que arreglar o editar algunos mecanismos, ¿no es cierto? A partir de esa época, en los 90, la Argentina, y por leyes que dificultaban o impedían la venta de los precursores químicos para la producción de droga a Bolivia, a Perú y a Bolivia, Perú y Colombia,
a través de esa Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas que se hizo en la ONU, fue en el 88. Entonces, a partir de los 90, por eso a veces hay que ver el contexto internacional, como la Argentina era un país que tenía mucha conectividad, tenía para ingresar la OCA, tenía salida a través de los ríos y acá se conseguía, no había problema para conseguir los precursores químicos. Bueno, a partir de los 90 entonces que se empiezan a detectar muchas cocinas de cocaína. Una de las principales estuvo en Funes, cerca de Rosario, ¿no es cierto? Tiene una producción muy grande. Así todo, la Argentina, más allá que se produce en general, produce, esto después se quedó, digamos, se fue encuadrando la Argentina, se producen las cocinas que hay en Rosario, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, pero se produce mucho para el consumo local. Acá no hay grandes producciones de cocaína para la exportación. Sí las hubo por planes, ahora vamos a ver un caso, pero no es lo común. Generalmente acá se ingresa la hoja y se produce, o directamente se ingresa la cocaína pura de Bolivia, o que baja de Perú, y eso después se corta localmente, ¿no es cierto? Los casos que hubo en Argentina, los operativos más grandes, que fueron Bobinas Blancas, Carbón Blanco, Navidad Blanca, Águila Blanca, Café Blanco y el operativo Rosario del año pasado o el anterior, en muchos de ellos estuvieron implicados carteles extranjeros. Por ejemplo, el operativo Café Blanco del año 95 se incautó una tonelada de cocaína. ¿Quién estaba? Que esto quedó determinado. El que estaba atrás de eso era el cartel de Cali. En el 97, en la operación Strawberry, se incautaron 2.177 kilos de cocaína. El cartel que estaba ahí también era el cartel de Cali, el destino era Alemania. Lo curioso de este caso es que fue el mayor cargamento que se incautó en Argentina, no hubo ningún condenado. Había mucha fuerza de seguridad implicada. Yo creo que ahí los carteles internacionales aprendieron que no hay que apoyarse en estructuras locales. En el 2011 está el operativo Navidad Blanca, 1 tonelada en Lima, no se sabía bien ahí. En el 2012 hay el operativo Carbón Blanco, que salió por 1 tonelada de cocaína a Puerto de Buenos Aires. Se llama Carbón Blanco porque iba adentro de bolsas de carbón. El destino era Portugal para ingresar a Europa. Ese sí lo hizo un clan narco local, Carlos Salvatore, que fueron condenados. Es uno de los pocos casos de tráfico internacional generado desde aquí. En el 2017 está el operativo Bovinas Blancas, donde se incautan 2 toneladas de bobina, en grandes bobinas eléctricas que se exportaban. El que estaba ahí atrás era un cartel mexicano, que creo que era el de Sinaloa, y el destino era Europa. Fíjense, el destino siempre Europa, no es Estados Unidos de acá. En el 2017 está el operativo Águila Blanca, se incautan 1.800 kilos. El que estaba ahí era el clan Castedo de Argentina, el clan Castedo, el que maneja el ingreso desde Salta. Dice, la red de conducción del clan Castedo en Salta tiene involucradas fuerzas de seguridad de la justicia provincial y fuerzas federales. Esto en el caso se determinó que había, es lo que yo digo. Si no están esos poderes de seguridad político y judicial involucrados, se hace muy difícil a veces. Y bueno, en el 2022, que se decomisaron 1.650 kilos de cocaína en Big Bass de Maíz, en Rosario, estaba un cartel colombiano, el cartel de Cali, creo que era, el destino era Dubái. En ese caso, actuó un clan local que dio logística para conseguir el galpón, dio cobertura de seguridad, le habrán pegado con algo de mercadería o dinero. Pero ese es uno de los casos que se ve que dan cobertura, por eso podemos decir que hay veces se da esa relación, pero fíjense, del 95 a 2024, estamos hablando en 30 años, prácticamente se agarraron 7, 8 cargamentos, la cantidad de cargamentos que han pasado todos estos años. Prácticamente hay un corredor libre, ¿no es cierto?, que permite funcionar. Y después, bueno, hay distintas rutas por las que se ingresa acá. Las rutas que tenemos
histórica del narco en la Argentina, podemos decir que está la ruta de cocaína del noroeste, que ingresa vía Salta, ¿no es cierto? Cocaína que baja generalmente de Bolivia, puede llegar de Perú también, y desde Paraguay, básicamente era la ruta de la marihuana del nordeste. Ingresa por el río o ingresa a través de la frontera. A su vez, del norte puede ingresar cocaína o directamente la pasta base que se procesa. Cuando hay procesamiento de pasta base es donde se producen muchas sustancias de residuo, como el paco, por ejemplo, surge siempre de cocina o una elaboración de menor sofisticación que generan grandes daños. Más allá que lo que hay que resaltar acá lo que hace un gran daño no es tanto la droga en sí, que produce daño, por supuesto, no es un alimento, como digo yo, pero lo que produce un gran daño en esto son las sustancias de corte que se utilizan, que son muy dañinas, hay mucho solvente orgánico, este, cortes que se le hacen, por ejemplo, la cocaína buena tiene brillo, entonces se muelen muy finitos tubos fluorescentes para que ese vidrio tenga brillo y eso es lo que inhalan. O cortes hoy que se están haciendo con sustancias que producen efectos parecidos y son muy potentes, como el fentanilo, y cuando se les va la mano, no hacen bien el corte, bueno, son dosis mortales, ¿no es cierto? Por eso hay veces el mayor problema, más que la droga en sí, es los cortes que le hacen. Y bueno, los que se han iniciado ahora han aparecido la ruta, este, eh, eh, la ruta boliviana, sería paraguaya de los bolivianos, donde ingresan cocaína con avionetas que lanzan su cargamento, ¿no es cierto?, en terreno de Chaco, de norte de Santa Fe, hasta donde lleguen las avionetas, tiran el cargamento y se van. Inclusive había en la zona Olivero fue uno de los últimos lugares que encontraron una de esas que no son pistas, en realidad se señaliza normalmente con tanques grandes, se hacía dentro de esos tanques 200 litros vacíos, se pone un mechero, ¿no es cierto? Entonces se demarca la zona en la cual se tira el cargamento que se trae, las bolsas, después el avión pega la vuelta, ¿no es cierto? Y después también lo que hay ahora es la ruta paraguaya de la cocaína, ¿no es cierto? Que es la ruta brasilera también, que esa ya viene más por barcaza, por barco. Pero más o menos funciona así. El otro tema lo que faltaría acá para que esté completo el panorama es que hoy lo que está cobrando cada vez más incidencia, y acá también tuvimos una relación en ese aspecto, son las drogas sintéticas, ¿no es cierto? Para las fiestas electrónicas, para el esparcimiento, o sea, hoy las drogas sintéticas que resulta más difícil a veces seguir, pues se prueban, es más complejo producirla, pero se puede producir casi totalmente en laboratorio, es algo que está teniendo un componente importante dentro de la problemática actual. El caso más relacionado que eso hemos tenido fue el famoso caso de la efedrina, donde mueren los tres farmacéuticos. Esto también surge porque se prohíbe el tráfico de la compra de efedrina en México, entonces lo que hacen, se empieza a mandar desde acá a Argentina, ¿no es cierto? Eh, lo que se puede ver en el caso de la efedrina, que fue Mario Segovia, de Rosario, ahí además hubo muchas autoridades implicadas de la justicia, de la policía, inclusive en la muerte de los farmacéuticos, pero ahí se instala, por ejemplo, una cocina en Ingeniero Maswi, y esa cocina y Mario Segovia tenían relación directa con el Chapo Guzmán. O sea, todas esas cosas que van a ser exportadas en grandes cantidades, que han sido la excepción en Argentina, o como lugar de paso, siempre hay grandes carteles de la droga, digamos, involucrados, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente es eso, a ver, Rosario, un poco eso.
por eso decía, vamos a dar una gran pincelada este, global a esto. También está el tema de cómo, qué soluciones se le podría dar, pero por ahí yo creo que ya andamos en tiempo, mira, sí, casi 50 minutos, para que ustedes puedan preguntar lo que quieran o para darle una mayor, digamos, interacción a esto. ¿Más o menos quedó claro o fui muy rápido, muy general? No, no, es muy claro. Lo que pasa que también es un tema bastante nuevo para mí, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo voy a tener que ver varias veces para asimilarlo mucho mejor. Yo Porque iba a decir lo mismo. es realmente muy interesante. Sí, yo Este, esto para que ustedes lo vean en detalle, tengo los tres que yo le decía, tres links de tres videos de 1 hora y cuarto cada una, donde todo esto que yo le dije ahora lo explico un poco más en detalle, inclusive van apareciendo las láminas que yo iba leyendo, ¿no es cierto? Entonces, a medida que yo iba hablando, ustedes van viendo las láminas y los orienta un poco más, porque ahí están los claro, nombres, es está ilustrativo, más. claro. La pregunta que se me ocurre así es que hay tan poca información respecto del procesamiento desde el punto de vista del proceso de elaboración de cualquier droga, que realmente nunca puedo encontrar nada. Es decir, Bueno, justamente uno de los temas es que haya, o sea, que no sea fácil saberlo porque, bueno, uno está enseñando a producir algo que sabemos que son sustancias que se utilizan, pero después, técnicamente los procesos que hay para producir, hay profundos conocimientos con profesionales, ingenieros, farmacéuticos, bioquímicos involucrados. Por ejemplo, acá se producen este, por ejemplo, se puede disolver en ropa, después se extrae de esa ropa que quedó impregnada y secada, después se lava y se puede sacar la cocaína. Suele ir a veces en vino. El problema, porque conozco uno, un bandido que lo hizo, y me decía, no, dice, el problema que tenía Europa, ¿no es cierto? Contrabando hormiga, le había quedado todo oscuro porque lo había en botella de vino tinto, dice. Después querían de esa rosadita, un bandido rosarino. Eh, pero los procesos hay, inclusive se puede generar algo parecido al poroto. Entonces parece como poroto, como arroz. O sea, hoy se trabaja de tal manera, inclusive hasta con plástico, la cocaína. Hay un conocimiento técnico de parte de los narcos terrible. Por supuesto que es desde el punto de vista científico, farmacológico, sabemos cómo se produce la heroína, la cocaína desde la mejor calidad. Es un proceso relativamente sencillo, teniendo, digamos, los precursores químicos adecuados, ¿no es cierto? Por eso hay algunos que están muy controlados, por ejemplo, la acetona, el éter, que son en la última etapa para producir clorhidrato de cocaína está muy controlado, pero hay todo un listado de precursores químicos que son como 150, 200 productos, esto es hecho por la organización, por las Naciones Unidas y la OEA que tiene, que todo eso tiene, cada vez que hay venta tiene que estar declarado, son tantos porque el problema es que muchas sí, sí. moléculas químicas, como le decimos, se pueden usar para eso, pero se usan para infinidad de procesos legales, ¿no es cierto? Es un problema para las droguerías industriales, porque tienen que llevar un control exhaustivo de casi 200 productos que hasta se hace difícil el seguimiento, ¿no? Sí, Pero no, no, seguramente. los procesos son muy conocidos, inclusive, por ejemplo, ¿quiénes son buenos que han llevado a Europa? Los mexicanos, los colombianos son insuperables para producir cocaína y para producir dólares falsos también. Tiene un nivel de más del 90%, 96% de semejanza, ¿no es cierto? Esto dicho por la Reserva de Estados Unidos. Y los mexicanos son insuperables en la síntesis química de todas estas drogas de diseño, de metanfetamina, que es el Stasi, todas estas cosas que cada vez van avanzando más, ¿no? Claro. Y respecto de los desechos que pueden generar todos esos procesos de elaboración y de manipuleo, ¿hay algo de eso? Eso es mínimo, o sea, más allá que se use en cantidad industrial, eso normalmente lo terminan tirando. Si lo tienen en la ciudad, lo tiran a las cloacas y si no, lo tiran.
en una claro. zanja o lo tiran en algún pozo que tengan en el lugar. No hay un problema de un gran impacto ecológico de los residuos. Ujú. O sea, hay mucho más impacto de industrias reales que producen otras cosas. No, El sí, gran problema de la producción de esto es el impacto en la salud que tiene, la generación de bandas criminales, de criminalización de mucha gente que está en estado de vulnerabilidad, esa fractura social que se produce, y a su vez el otro gran problema de salud que yo decía, a veces no es tanto la droga de calidad, mientras mejor calidad sea la droga, no le va a generar buenos efectos a la persona, pero mientras más calidad sea la droga, menos efectos indeseables o daño le va a producir el cuerpo. El gran problema son la basura que le ponen con las sustancias que las estiran, los ¿no? extensores, Para claro, que las tengan más. seguro, Este, qué bien. lo que yo digo, el narcotráfico, un problema de solución compleja, que es una charla quizá de 15 minutos, donde planteo cómo se puede solucionar esto, ¿no es cierto? Una visión. Puede haber 100 formas distintas a la que planteo yo. Eh, Lo que para solucionar esto es un problema, en primer lugar, un problema de resolución política, porque si no hay una decisión al más alto nivel de querer terminar con el narcotráfico, no lo va a terminar nunca. Y yo doy un ejemplo donde, no para copiarlo, de 3 casos políticos de que había problemas de esta naturaleza, de crimen organizado, y se solucionó cuando hubo decisión política en el mundo. Un caso es el de Singapur, era el lugar más peligroso de la Tierra y hoy es el lugar más seguro, se puede decir, o uno de los lugares más seguros del mundo. El segundo caso es el de la ciudad de Nueva York, que era la ciudad con más crimen en Estados Unidos y delincuencia. Bueno, vino un alcalde, Rudolph Giuliani, que con tolerancia cero logró que Nueva York sea una de las ciudades más seguras. Y el tercer caso es más contemporáneo, de Nayib Bukele, que bueno, el nivel de violencia que había en El Salvador era terrible, con las maras salvatruches, y bueno, vino él y ya digo, con técnicas discutibles, cuestionables, no es para copiar ni para alabar. Lo que yo doy como ejemplo, en esos 3 casos, que cuando hubo decisión política a alto nivel y se quiso solucionar un problema complejo de criminalidad, se solucionó. Entonces, para la resolución del narcotráfico en Argentina, vos necesitas primero que haya una decisión superestructural, político de alto nivel. A partir de ahí, vos avanzás sobre el segundo nivel de resolución, que es atacar las facciones corruptas de los poderes institucionales. En tercer nivel, atacás las bandas organizadas, acompañan. El cuarto nivel sería cómo actuar sobre la población. Bueno, tenés que actuar de una manera de recuperar en lo posible aquellos que están, digamos, eh, enfermos, ¿no es cierto?, que son adictos. Y por otro lado, lo fundamental, lo preventivo sobre la población que no lo es, que ahí implica todo un proyecto político, un proyecto social de ocupación del tiempo libre, de formación, desde planes deportivos, esparcimiento, a educación. O sea, tenés que darle un proyecto de vida con los medios adecuados para que la juventud o las personas puedan objetivar una vida útil, sana, fuera de usar este bastón químico para transitar la vida. Por último, la droga es eso, un bastón químico en el cual se apoya a la gente para transitar su vida, que generalmente es problemática. Por eso hay necesidades irresueltas en ese individuo que es adicto.